Ya, vamos a dar inicio a este último live. Vamos a esperar que se vaya conectando las personas, ¿ya? Supongo que hoy día van a haber menos personas, día viernes, ¿cierto? Pero yo creo que igualmente vale la pena que quede grabado, ¿ya? Así que vamos a esperar un ratito nomás, ¿ya? Ya a poquito va llegando más gente, vamos esperando un poquito para iniciar. Ya, recordemos que estos son lives que quise hacer de a poco, como una forma de prueba para ver si podía generar esta clase de material, ¿ya? Si podía generar esta clase por decirlo, no clase, la idea no es hacer una clase como las que siempre suelo hacer por mi trabajo, sino que quizás hacer un poquito de educación cívica, ¿ya? A futuro, después del plebiscito, veremos en qué pivotea esta idea. Tiene que pivotear en una idea de educación cívica, obviamente, pero con un formato distinto. No sé si lo mantengo como live, no sé si lo mantengo como transmisión, no sé si paso a hacer un podcast. Son cosas que voy aprendiendo a poco y bueno, este es el primer intento. Aprovechando que justo quería hacer algo distinto, dado que se acercaba el plebiscito. Entonces hay que aprovechar el impulso. Última semana, la idea era hacer algo interesante y ya después ver con qué nos quedamos a futuro después del plebiscito y en qué va a consistir esta idea de entregar educación cívica. Así que bueno, lo conversamos al final quizás de la transmisión. ¿Ya? Por ahora ya se ha sumado gente, así que ya podemos empezar a conversar sobre el tema del día, que en realidad son todos los temas que quedaron pendientes sobre las dudas más recurrentes, lo que más se ha hablado, lo que más se ha conversado, las preguntas frecuentes que me han llegado, de las cuales incluso tenía historias permanentes en Instagram. En las historias destacadas había por temas, estaba plurinacionalidad, derecho a salud, derecho a vivienda, economía, habían una serie de historias permanentes. Entonces cada vez que alguien me preguntaba algo en específico, yo decía, fíjese si es que ya hay una historia permanente, porque quizás ya lo expliqué. Y de repente me decían, ah, sí, hay una historia ahí permanente, qué sé yo. Sin embargo, vamos a repasar algunas cositas de esto. Como les digo, es lo último antes del plebiscito y es una media horita nada más. Así que, y lo genial es que queda grabado. Si modulo bien, los subtítulos de YouTube quedarán perfectos después cuando lo pase. Así que aprovechemos esa herramienta, ¿ya? Así que bueno, ya hice la introducción, nada que decir, y pasemos a un primer tema. Vamos viendo salud, por ejemplo. Ya. Salud era un tema súper discutido, porque hoy en día tenemos, ¿cierto?, a las ISAPRES señalando que van a quebrar. Ya tenemos un sistema que es público, que vendría siendo el sustentado por FONASA, y un sistema privado donde hay una serie de prestadores privados, como las clínicas, y las ISAPRES, que son un tipo especial de aseguradora. Eso es una ISAPRE. La versión básica sería la siguiente. Usted le paga una ISAPRE de forma permanente y en caso de que le ocurra algo, bueno, la ISAPRE va a cubrir parte de ese asunto. Lo mismo que un seguro, ¿ya? Entonces usted, claro, tenemos la opción de yo le pago a FONASA mi 7% del sueldo, ¿ya? Y siempre obtengo prestación en el sector privado o entrego ese 7% más un porcentaje extra, porque obviamente la ISAPRE sale más cara, y lo entrego a una ISAPRE que me va a costear parte de esos vales, ¿ya? Esa sería la lógica hoy en día. La pregunta es, ¿esa lógica cambia en el proyecto de nueva constitución? Y para eso tenemos que ir a los artículos 34 y siguientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el artículo 44 me dice, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Importante esa inclusión, porque antes no estaba esta idea de la salud mental y hay que decirlo, nuestro país está muy alicaído de salud mental. Será por los tiempos que estamos pasando, pero creo que es un fenómeno mundial. Hay algún experto me corregirá cuáles serían las verdaderas razones, ¿ya? Pero si vamos al 44, número 4, dice, corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría, o sea, dirigir,
el sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. No es por nada, pero eso ya ocurre hoy en día. Tenemos que pensar que tenemos un Ministerio de Salud que obviamente nos indica cuáles son los parámetros que deben cumplir las instituciones de salud. La salud digamos, un derecho, es un bien jurídico además, respecto al cual hay un interés público en su mantención, ¿ya? No es un tema que pueda quedar enteramente a los privados, dado que si pasa de esa forma con un mercado desregulado, lo más probable es que vamos a tener muchas personas enfermas que no van a poder acceder a servicios de salud. Es por eso que existe tanto interés público en regularlo. Y más allá de que existan prestadores privados como prestadores públicos, los parámetros sobre cómo se presta este servicio claramente tiene que estar regulado por el Estado. Pensemos que hay una superintendencia de salud en la cual nosotros podemos acceder y verificar los datos de cada profesional de la salud, ¿ya? Quizás hay sectores de la salud que están menos regulados y eso es algo grave, ¿ya? A mí me consta que se concentran principalmente en la medicina clásica, ¿cierto? La medicina general, pero existen otras áreas de la medicina que igualmente se deberían poner muchísima atención. Personalmente me consta el tema de la odontología. Yo trabajo mucho con los odontólogos, ¿ya? Con el Colegio de Cirujanos Dentistas. Me queda claro que es algo que hay que retomarlo y parte del proyecto de nueva constitución habla sobre esta integralidad sobre la concepción de la salud, donde claramente va a tomar un mejor peso el tema de la odontología, que está bastante alicaído hoy en día, sobre todo en el sector público, donde no existen plazas para dentistas. Uno diría, ¿hay pocos o hartos dentistas hoy en día? En el sector privado hay hartos dentistas, pero en el sector público hay pocos. ¿Por qué? Porque hay pocas plazas. Se tienen que abrir nuevos cargos para que accedan los dentistas al sector público y puedan atender a la gran masa de personas con problemas dentales que existe en Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí va un tema de la integralidad del sistema de salud, el interés público que existe con la salud hoy en día en Chile, ¿ya? Otro punto interesante es el número 5. Dice, el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Y aquí muchas personas se confunden. Muchos derechos o sistemas que entregan o proveen la satisfacción de derechos son de carácter público, que no es lo mismo que estatal, ¿ya? Estatizarlo significaría que, claro, todo el Estado lleva a cabo esa actividad. Pero cuando estamos hablando de que está regulado por el sector público, es porque se trata de un derecho en el cual existe digamos, un preeminente interés público en ser resguardado. Insisto, no puede quedar al arbitrio privado la salud. Hay un predominante interés de carácter público. Voy a tomar un poquito de agua. Estoy un poco tartamudo, vengo de entrenar nuevamente, al igual que el otro día, así que hay que tomar agüita porque ya llegué cansado de esto, ya llegué cansado. Pero es el último día viernes, última transmisión que vamos a hacer, así que vale la pena estar aquí sentado conversando con ustedes. Entonces, jamás confundir cuando el proyecto dice público con estatal. Son cosas distintas, son cosas muy distintas, ¿ya? Por otra parte, continuamos con el artículo 44 de salud. El número 7 señala, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Entonces ahora uno le cae la pregunta, ¿en qué momento hubieron personas que pasaron a creer que todo iba a ser estatal? Si el mismo proyecto dice explícitamente que van a haber prestadores públicos y privados. Explícitamente. Estoy leyendo nuevamente. Artículo 44, número 7. El sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, tal como está hoy en día. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al sistema. Los requisitos mínimos que tiene que tener una clínica. Y al igual que hoy día existe regulación para que una clínica funcione. Pues, imagínense si no estuviese regulado la instalación de una clínica, yo podría poner una clínica en el departamento. Así de ridículo sería. Entonces, corresponde que diga esa situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Y por qué las ISAPRES están tan choqueadas? Bueno, pasa que las ISAPRES funcionan mucho con el sistema privado. Ese es su funcionamiento. A mi parecer hay un grave conflicto de interés, puesto que si existe la intención de mejorar el sistema público,
¿Qué pasa con el público que va hacia las ISAPRES? Dice, la verdad es que en vez de ir a una ISAPRE que me está subiendo el valor de los planes, prefiero ir a un sector, irme al sistema público, o no me queda más que ir al sistema público porque ya no me alcanza a pagar la ISAPRE. Pensando más encima que hasta hace poco seguían subiendo los planes. ¿Ya? Entonces, si yo te le estoy pagando a una aseguradora como la ISAPRE, y la ISAPRE me está amenazando con subirme el plan, no me está aceptando cuando me enfermo porque no quiere recibirme con preexistencia, y más encima me está amenazando con demandarme por quejarme de eso, claramente hay un problema. Claramente hay un problema. Y muchas personas van a preferir el sector público más que el sector privado. Entonces, además de existir más allá prestadores públicos y privados, claramente las ISAPRES se ven fuera de juego. Se ven como no nos vamos a quedar sin mercado. Ahora, yo creo que es una falta de adaptación. ¿Ya? Si el mercado de las ISAPRES no está funcionando en estas circunstancias, quizás es algo que hay que reformular. Y no reformular así como en el sentido de estatizarlo ni nada. No, si funciona como seguro, bueno, tienen que pivotear, modificar su funcionamiento a uno que funcione. Si el mercado está ahí, está disponible. Si la gente no va a preferir sus servicios es porque claramente, y apliquemos las reglas del libre mercado, bueno, tienen que modificar sus servicios. Hay algo que no está funcionando bien. ¿Ya? Entonces, por ahí hay un grave conflicto entre la ISAPRE, y recordemos que además existe un grave conflicto entre la ISAPRE porque existen holding que son dueñas de ISAPRE y de clínica. Entonces, si la ISAPRE se está quejando de que no alcanza a pagarle a la clínica y la clínica pertenece a sus mismos dueños, claramente hay un problema. ¿Ya? Entonces, normalmente el problema de la salud y las críticas que se han hecho desde ese punto de vista. Pero la Constitución es clara. El proyecto de Constitución señala en el artículo 44, número 7, el Sistema Nacional de Salud está compuesto por prestadores públicos y privados. Clarísimo. ¿Bien? El número 9 de este artículo 44 señala: el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de rentas generales de la Nación. Eso también ha intentado ser malinterpretado. Y las rentas generales de la Nación no son nada más que la tributación que todos pagamos. ¿Ya? Está diciendo, mire, el Sistema Nacional de Salud va a ser financiado de esta forma. ¿Ya? Y no es por nada, pero es actualmente lo mismo que existe hoy. ¿Ya? Pensamos que el Sistema Nacional de Salud está financiado a través de nuestros impuestos y financiado además a través de este aporte que se hace desde las remuneraciones de cada persona, el llamado 7%. ¿Ya? Porque dice, ojo, este mismo artículo, uno es financiado a través de la renta general de la nación, la tributación, y después dice, adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadores, empleadoras, trabajadoras, trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema, el 7%. ¿Bien? Entonces, este número, el número 9 del artículo 44, ya contempla las dos fuentes de financiamiento actuales que hay en el sistema de hoy. Que está, claro, está en la ley, no está a nivel constitucional. Aquí lo tenemos de forma constitucional. ¿Bien? Entonces, y después dice, la ley determinará el órgano público encargado de la administración conjunta de estos fondos. Hoy en día, ese órgano es FONASA. Entonces, una vez más, ¿por qué pánico con el tema de salud? ¿Cierto? La verdad es que es bastante explícito. Si uno lee, es bastante explícito. A mí me llama mucho la atención. Se ha jugado mucho con lo que no dice. No incluye las ISAPRES, entonces seguramente las ISAPRES se borrarán del mapa. Bueno, la Constitución actual tampoco incluye las ISAPRES. Tampoco incluye las ISAPRES, porque son aseguradoras. Es parte de lo regulado por el mercado que está a nivel legal, no a nivel constitucional. ¿Ya? Entonces, que algo no esté en la Constitución, que es la que establece los parámetros mínimos, los parámetros estructurales, no significa que no existe. ¿Ya? Por ejemplo, aparecía que, claro, se iba a permitir, pasando de tema completamente distinto, el tema del aborto. ¿Ya? Se permite ahí. Y decían, ahora se va a permitir un aborto libre. No, decía que va a ser regulado por la ley. Y actualmente ya lo está. O sea, si es que entra en vigencia la nueva Constitución, la nueva Constitución va a decir, esto tiene que estar regulado por la ley, y se va a encontrar con una ley ya existente. Por tanto, calza, perfecto, está regulado, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Probablemente se regulará después para modificar la ley, mejorar las condiciones, adaptarla a los nuevos tiempos, nuevos requerimientos. Pero eso incluso se podría haber hecho con la Constitución actual. ¿Ya? Obviamente, mucho más difícil porque bien sabemos que el aparataje legislativo actual es un poco dinámico, ¿cierto?
Entonces ahí tenemos otro ejemplo de que cuando no dice algo el proyecto de nueva constitución, no significa que no existe. De hecho, muchas de estas cosas que deriva a la regulación legal ya existen actualmente en la derivación legal y son completamente compatibles con la nueva constitución. ¿Qué va a pasar cuando algo no sea compatible con la nueva constitución? Habrá que ver caso a caso. No existe eso de que cuando ingresa en la vigencia una nueva constitución, automáticamente todo aquello que es incompatible quedará sin vigencia. Eso no se aplica. Eso no existe. De hecho, está regulado explícitamente en la disposición. Habrá que ir viendo la inaplicabilidad caso a caso y las modificaciones legales con los plazos que las mismas disposiciones transitorias van señalando. Ninguna autoridad va a poder decir, ahora entrando la nueva constitución en vigencia, esta ley ahora es incompatible, así que no hay que hacerle caso. No. Toda la normativa legal hay que seguirla respetando hasta que sea derogada o sea modificada. Pero en ningún momento va a significar que todos podamos empezar a adivinar qué está derogado y qué no está derogado, qué está tácitamente derogado o no, sino que tiene que existir una manifestación de la autoridad que señale, efectivamente, esta norma ahora será incompatible y por tanto se va a derogar o se va a modificar. ¿Ya? Así que tampoco hay que entrar en pánico en ese aspecto. ¿Ya? Habiendo hablado de los temas de salud más recurrentes, insisto, hay varios temas, hablemos un poquito de seguridad social. A ver, ¿dónde tengo aquí la imagen de seguridad social? ¿Por qué me permite esta pantallita? Porque ustedes saben que de repente es un poco incómodo revisarlo en live, entonces es bueno saber lo que está hablando la persona, ¿cierto? Para pescarlo en cualquier momento. Y además sirve para la retransmisión en YouTube, que sé que le ha sido útil a muchas personas la retransmisión. Es mucho más cómodo mirarlo por YouTube. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a seguridad social, ya que es el artículo siguiente, el 45. Y bueno, me indica que toda persona tiene derecho a seguridad social. Y aquí es donde partíamos con un problema, en el sentido que muchas personas decían, no están las AFP y no están las pensiones incluidas en la nueva constitución. Lo que pasa es que técnicamente hablando, no hablamos de pensiones, hablamos de seguridad social. Y la seguridad social es una, no sé si decirlo, una subrama del derecho podría ser, que hay que decirlo, hasta a los abogados les complica. Es una rama del derecho que trae algo más para los quizás administradores podría ser. ¿Ya? La seguridad social es una rama del derecho que, si tuviese que explicarlo en palabras simples, se ocupa de otorgar una serie de prestaciones frente a contingencias que le pueden pasar a cualquier persona. La vida de por sí tiene muchos riesgos. Lamentablemente usted podría salir y pasarle algo en la calle, y pasarle algo aquí. A mí me podría dar un infarto aquí mismo. Podríamos, digamos, quedar cesantes. Incluso envejecer. Es una posibilidad incierta que eso pase. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, ante esas incertezas que van a generar una serie de peligros y riesgos en la vida de una persona, bueno, generamos un fondo. Un fondo común que permite suplir esos riesgos o bajar el riesgo un poco de esos gastos. Si usted tiene un accidente, si a usted le pasa algo o queda cesante, por ejemplo, frente a esa incerteza, en caso de existir, bueno, la seguridad social, ahí está la frase, ¿cierto? Va a asegurarlo usted socialmente. Entonces, dentro de esta, por decirlo así, subrama, lo que uno puede obtener, por ejemplo, son los seguros de cesantía. Incluso está metido en un tema de salud, accidentes laborales o accidentes en general, y pensiones en caso de vejez. ¿Ya? La seguridad social puede comprender distintos tipos de prestaciones ante los distintos tipos de desagradables contingencias que podría pasar a usted en su vida. ¿Ya? Mientras más fuerte una seguridad social, la sociedad se siente más segura. Porque en caso de que a mí me pasa algo, yo sé que voy a poder contar con un respaldo. Yo sé que por ejemplo, quizás mi familia va a seguir obteniendo con qué mantenerse, ¿cierto? Esa es la gracia de la seguridad social, ¿ya? Dentro de eso están las pensiones, ¿ya? En el número 2 dice, la ley establecerá, el número 2 del artículo 45 dice, la ley establecerá un sistema de seguridad social público. Una vez más, no estamos estatizando, ¿ya? Estamos regulando. ¿Y por qué estamos regulando esto? Porque hay un interés público. Imaginen lo siguiente, el caos a nivel nacional que existiría si no estuviese regulada la seguridad social. Imagínense si ya actualmente es complicada la vejez de los sectores más vulnerables.
imagínense lo complicado que es mantenerse en caso de accidente. O sea, había gente que decía que había que hacer bingos, ¿ya? Y me consta perfectamente que hay que hacer eso, ¿ya? Es horrible, ¿ya? Entonces, imagínense si lo dejamos desregulado. Este tema tiene que estar regulado. Hay un interés público en que no sea caótica la situación que sufre una persona en caso de pasar una contingencia desagradable. ¿Ya? Por eso existe un sistema de seguridad social público. ¿Bien? Y dice protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y las demás contingencias sociales de falta o disminución de los medios de subsistencia o de la capacidad para el trabajo. ¿Vieron? Exactamente lo que les acabo de explicar, ni más ni menos, ¿ya? En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. ¿Bien? Dice, el Estado define la política de la seguridad social. Una vez más, ¿por qué? Porque hay un interés público. No puede quedar desregulado a un mercado, ¿ya? Se financia por medio de los trabajadores, empleadoras, empleadores. Hoy en día tenemos unos aportes de seguro de cesantía, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más dice? Estamos en el número 3, ¿ya? Y a través de las rentas generales de la nación, la tributación, una vez más, aparece igual que la normativa de salud, ¿ya? Y acá hay una frase que, claro, a algunas personas les dolía esto. Dice, los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca ese sistema. Eso se puso explícitamente por lo que pasó en pandemia. Hoy en día vamos a tener una crisis, ya iniciamos una crisis de las pensiones, porque al final la pandemia la pagamos con el sistema de pensiones. Es muy complicado. Un Estado que quizás no respondió a las necesidades de la población, terminó financiando una pandemia con el dinero que tenían las personas con sus pensiones, ¿ya? Y que más encima existió una desregulación en el gasto, que hoy en día aportó su granito de arena a la situación inflacionaria, ¿ya? Es muy complicado. Entonces, finalmente, lo que me está diciendo aquí, mire, sea para lo que sea este fondo de seguridad social, los vamos a utilizar solo para fines del beneficio de seguridad social, que son bastante amplios, eso lo leímos, pero para esa finalidad, ¿ya? Finalmente, tienen que pensar que toda la regulación en detalle de la seguridad social va a ser también regulado por ley y ya existe la actual legislación. O sea, que si va a cambiar algo, si van a borrar la AFP, si se van a mantener la AFP, si se crea un sistema mixto o otro sistema, depende de la ley, no de la Constitución. ¿Ya? La Constitución establece los principios de la seguridad social, ¿ya? Pero la normativa de carácter legal es la que va a fijar el sistema en particular, ¿ya? Así que decir que las AFP desaparecen por la Constitución es falso. Segundo tema, el tema de la herencia. No vamos a poder heredar las pensiones y todo ese tema. Eso ni siquiera está en la Constitución actual. O sea que si no está en la Constitución actual, ahora tampoco podrían heredarlo. No, porque eso es materia legal, una vez más. No está en la Constitución actual, no está en el proyecto de Constitución, porque está regulado en materia legal. Por tanto, una vez más, si son heredables o no son heredables, eso es algo que va a depender de la ley, no de la Constitución. ¿Bien? Entonces, con eso terminamos las dudas respecto a seguridad social. Había más dudas respecto a vivienda. Por aquí tengo el cuadrito, ahí está, vivienda. ¿Ya? Entonces, para ver vivienda, saltamos al artículo 51. Y el artículo 51 dice: toda persona tiene el derecho de una vivienda digna, adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. ¿Bien? Derecho que no existe en la Constitución actual, ¿ya? Y derecho que es distinto del derecho de propiedad. ¿Ya? Son cosas distintas. El derecho de propiedad, ¿cierto?, que es un derecho que podríamos calificar de individual. Y en cambio, el derecho de vivienda, que es un derecho de carácter social. ¿Bien? El número 2 causa una polémica porque aparecieron distintas personas interpretándolo de forma muy mágica y rara. Dice, artículo 51, número 2, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos, no está diciendo un máximo, está diciendo un mínimo, habitabilidad, espacio, equipamiento doméstico y subcomunitario para la producción y la reproducción de la vida,
disponibilidad de servicios, asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia como mínimo y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. ¿En qué momento, si la norma me dice contemplando a lo menos la seguridad de la tenencia, pasamos a comprenderlo como un máximo? O sea, una vez más, antes de interpretar la norma, tenemos que comprender lo que estamos leyendo. ¿Ustedes comprenden conmigo esto que dice contemplando a lo menos una serie de características y dice la seguridad de la tenencia? De ahí para arriba. ¿Ya? La tenencia, en derecho, claro, es el tener algo. Y ese tener algo puede tener distintos títulos. Yo puedo tener algo a título de un arrendador. Puedo tener algo a título de poseedor. Puedo tener algo a título de o mera tenencia, que en esos casos, la que expliqué. O puedo tener algo siendo dueño. Es un hecho la tenencia. ¿Ya? Ahora, si me están diciendo a lo menos la seguridad de la tenencia, es de ahí para arriba. Y ahora yo les voy a traer la situación actual, que es un poco brusca, y ustedes también la conocen. Actualmente, el Estado provee vivienda sin existir el derecho de vivienda en la Constitución, ¿ya? Sino como un tema, obviamente, a nivel social. Esta vivienda que otorga el Estado normalmente se entrega de dos formas, ¿ya? Los subsidios de arrendamiento, por el cual efectivamente te están dando una tenencia, una mera tenencia, somos arrendadores, ¿ya? Se le paga a la persona un cierto porcentaje de su arrendamiento, ¿ya? Y el Estado se lo subvenciona. Y también tenemos los subsidios, los que son a través del Banco Estado, ¿cierto?, para comprar una vivienda. Ahora yo les pregunto a ustedes, las personas, cuando compran en una propiedad así, ¿son dueños? ¿Son dueños de la vivienda? Y la respuesta es, hoy en día no. Tiene que avanzar, pagar, ¿cuánto? La mitad de la vivienda para que le pasen la inscripción del conservador, recién ahí, del Banco Estado, a su nombre. Entonces, hoy en día, ¿el Estado a usted le está entregando una vivienda en propiedad? Al principio no. Después, va a tener que pagar harto más. Y probablemente con los intereses correspondientes, harto más. ¿Ya? Y lo peor aún, ¿a usted le asegura que esa casa algún día va a ser suya? Porque eventualmente usted podría haber pagado 5 años, 10 años, no terminó de pagarla y se la van a embargar. Usted podría lamentablemente fallecer, heredarla y los hijos no pueden pagarla. Y el Estado se la va a quitar, se la va a embargar. Entonces, hoy en día, la forma en que el Estado presta este servicio de vivienda, ¿satisface las necesidades de las personas? Lamentablemente no. Vamos a la realidad de los hechos. ¿Cuántos dividendos están impagos? ¿Cuántos subsidios todavía están en situación de embargo por el banco? Hay subsidio de arrendamiento y hay subsidios que muchas veces nunca se terminan de pagar. Es incierto si eventualmente algún día va a ser suya la casa o no. Va a depender de muchas contingencias nuevamente. Este artículo lo que pretende es decir, mire, a lo menos vamos a darle seguridad en su tenencia. Que en una proyección progresiva de ese derecho, la idea es que si el Estado le va a pasar una vivienda, al menos, no se la embargue. Porque quizás le pasa algo. La idea de ese derecho es esa, es avanzar a un mínimo. E insisto, por favor, yo necesito que lean el artículo 51, número 2, porque dice el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar el goce universal, oportuno, contemplando a lo menos. Y de ahí se pone a enumerar un piso mínimo. Lo que hizo esta gente de repente que conversaba por internet y aparecía un video de una persona engañando a más gente, me acuerdo, en el sur, era tomarlo como un máximo. No te van a dar más que la tenencia. Pero hay que leer esto, por favor, hay que comprender lo que estamos leyendo. ¿Ya? Fue bastante molesta esa situación, hay que decirlo. Derechamente estaba engañando a la gente con el texto. Con el texto. ¿Ya? Así que, por favor, artículo 51, número 2. ¿Bien?
Pasemos a un derecho también, no sé si hice cuadrito de propiedad, a ver, ahí está, propiedad. Bien. El 78. Vamos al artículo 78, que por otra parte sí es es el de propiedad. ¿Ya? Entonces, el 78 dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies. En todas sus especies. Entonces alguien que aquí podrá decir, dejaron fuera la propiedad industrial. Ahí dice propiedad en todas sus especies. Lo que pasa es que no quedó explícitamente quizá como querían. Pero si la Constitución me está diciendo que hay derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, ¿por qué usted está excluyendo a un bien específico? Una vez más, ¿por qué está agregando palabras a lo que no dice? Leo nuevamente, artículo 78, número 1. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. ¿Está excluyendo algo? Sí. Y lo que va a excluir viene ahora. Dice, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, el aire, el mar, por ejemplo, y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Por ejemplo, una plaza. Por ejemplo, ahora, con este proyecto de nueva Constitución, las aguas. Gran conflicto, ¿cierto? Lo de las aguas se explica de la siguiente forma. Aprovecho a explicarlo a propósito. Hay un conflicto ecológico con las aguas que es bastante grave. Hoy en día las aguas es un derecho que se transan en el mercado. Se las venden, compran, venden. Hay alguien que la gasta mucho, hay alguien que la gasta poco, hay alguien que la gasta de forma irracional, de forma no sustentable. ¿Corresponde que el agua, siendo una fuente natural, esté transada de esa forma tan desregulada en el mercado? No. Entonces se transforman estos derechos en autorizaciones, porque lo estamos dejando fuera del mercado, pero se va a dejar autorizado a las personas para poder, digamos, utilizar el agua. Y la primera regla es que sea el uso humano priorizado y segundo, que sea de forma sustentable. ¿Se le va a quitar el agua a la empresa y a la industria? No, no se les va a quitar. Se va a decir, a ver, ¿usted en su industria necesita agua? Sí. ¿Cuáles son los procesos del agua? ¿Es sustentable? ¿Corresponde a un uso racional? Perfecto. Me parece que su empresa es ecológica. Ahí tiene su autorización de agua. Eso es lo que se va a hacer. Hoy en día ya vemos la embarrada que está con el uso de agua irracional. Los derechos que tiene una persona apellido Walker por ahí, que tiene una cantidad absurda de derechos de agua acumulados. Está claro por qué va por el rechazo de la persona, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar que pasamos de un régimen en que el agua se trataba de forma irracional, ¿ya? Y no regulada, a comprender que el agua sí es un bien que es bastante limitado, ¿ya? Y que por tanto no podemos andarlo transando como cualquier derecho. Estamos transándolo, desde ahora en adelante va a ser una autorización que va a entregar el Estado. Alguien me pregunta siempre por el tema de los agricultores, ¿ya? ¿Cierto? Y hay una norma específica que se los quiero leer, se les quiero leer específicamente. Porque es bastante clara, ¿ya? Si me permiten, la estoy buscando. Dice, se mantendrán, esta es la disposición transitoria 35, la 35ª, ¿ya? Número 3, dice, se mantendrán en vigor los actos jurídicos que tengan por objeto contar con agua para abastecer sectores urbanos, asentamientos rurales, cooperativas y comités de agua potable rural, destinados exclusivamente al consumo humano o al saneamiento suscrito de titulares con autorizaciones de agua o organizaciones de usuarios de aguas, ¿ya? Alguien decía, me van a quitar el agua en el campo. Y ahí está la respuesta. La 35, número 3, le está diciendo que se van a mantener, más allá de las revisiones que se hagan. ¿Cuáles revisiones? A ver, ¿está usando racionalmente el agua? ¿Es para consumo humano? ¿No está usándolo, digamos, priorizando uso humano sustentable? Es eso lo que se va a revisar.
no es que vayan a quitarle el agua a la gente al campo, si la misma disposición transitoria, y hay más disposiciones transitorias que se refieren a pequeños sectores agrícolas, ¿ya? Miren, la 36ª, la número 36, disposición transitoria, se las voy a leer textual. Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. ¿En qué momento pasamos de, en vez de leer esto textual, a comprender que a la gente le iban a quitar el agua? Ustedes saben que gran parte de la desinformación en los sectores rurales es que les van a quitar el agua. Cuando es textual el texto. A mí me sorprende esa situación. Porque yo no sé cómo logran ese nivel de desinformar. O sea, a mí me cuesta. Quizás hay que tener talento, y yo no tengo ese talento. ¿Ya? Porque le estoy leyendo textual. Vayan a la disposición transitoria 36. Lean el número 2 al final. Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores. ¿Le van a quitar el agua a usted? No. Si usted está mal utilizando el agua, si usted está botándola literalmente, le van a decir, eso no es un uso racional. ¿Sabe? El agua es un bien limitado en este momento. ¿Ya? Y es por eso que transformamos de derechos a autorizaciones. Todos los derechos pasarán a ser automáticamente autorizaciones. Todos. El tema es que se va a ir revisando si está usando bien esa agua o no está usándola bien. Bien, sí, con eso finalizamos la polémica del agua. Ahora, volviendo a la propiedad, volviendo al 78, ¿cierto? Hay también una polémica con la expropiación. Oye, me va a quedar largo este live, ya me pasé y... Bueno, yo soy el único que se afecta porque todavía no ceno, así que va a quedar un poquito largo, pero por último queda en video, queda grabado y va a valer mucho la pena. Bien, es el último, así que bueno, unos 10 minutitos más, 15 minutos más, no hay problema. Hay polémica con la expropiación. ¿Por qué hay polémica con la expropiación si es prácticamente igual a la actual Constitución? Prácticamente igual. Si yo voy al número 3 del artículo 78, dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. O sea, el legislador, la ley tiene que decir, vamos a expropiar. ¿Puede expropiarlo usted una autoridad indígena? No. Ahí el señor Rodrigo me dice, dale nomás. Claro, por supuesto. No, pero siempre me da ánimo. Genial. Muchas gracias, señor. Último live, nadie se enoja. Claro, yo estoy un poquito ofuscado mientras leo la desinformación de repente. Pasa lo siguiente, va a poder a usted un indígena, una autoridad indígena, por decirlo así, porque lo usa muy despectivamente. Yo no entiendo cuál es el enojo que tienen con las personas de otro pueblo original. No lo comprendo, la verdad. Quizás deben ser los medios de comunicación que les dan un aire de enemigo, ¿cierto? Todo el mundo anda mirando no sé, como que está este sujeto, ¿cómo se llama? Héctor Yaitul, está en todas partes, como el enemigo invisible, ¿cierto? Piensa que los va a expropiar. Y me está diciendo expresamente que tiene que ser por ley. ¿Una autoridad indígena puede crear una ley? No, no puede crear una ley. No puede. Punto. ¿Bien? Después me dice el número 4, 68, número 4. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Le han dicho 30 veces, 100 veces, que el justo precio corresponde al precio de mercado. De hecho, creo que esto ya lo conversamos en el primer live. ¿Cómo se determina el justo precio? Por juicio. ¿Qué pasa en un juicio? Hay peritaje. Viene un perito, ve la constructibilidad, la extensión del terreno, la ubicación, la materialidad, todas esas cosas. Y dice, mire, esta propiedad se podría vender en el mercado tanto. Ese es el justo precio. Ese es el justo precio. Pero lo confunden con lo que uno piensa que es el precio justo. Si yo puedo creer que mi casa magnífica es mi casa que yo quiero y que quiero, no, cuesta 200 millones. Para mí ese es un precio justo. Pero puede venir un juez, peritaje, mire, la constructibilidad, su casa está media podrida todavía. Yo diría unos 70 millones, 50 millones, 40. Porque realmente vemos las casas del sector y están a bajito precio. Porque es el valor de mercado. Es muy distinto lo que yo crea que es justo precio a que sea el justo precio determinado por un juicio, donde obviamente hay una serie de cálculos mucho más complejos, ¿ya? Entonces, una vez más, no corresponde.
Después el número 5 dice, el pago deberá efectuarse de forma previa a la posesión material. Antes de que me quiten el bien expropiado, me tienen que pagar. ¿Ya? Y aquí viene algo, es que nos dice el pago total. Nos dice que puede ser en cuota o no. Una vez más, me están poniendo trabas con lo que no dice el texto. ¿Ya? ¿Por qué no pusieron precio de mercado en vez de justo precio? Porque, de hecho, la jurisprudencia habla de justo precio. Poner precio de mercado, de hecho, podía haber sido incierto. Pero en cambio, el justo precio es un término sí utilizado en la jurisprudencia. Así que mi explicación automática es decir eso. Como por precio de mercado, ¿y dónde está? ¿Cómo determinado precio de mercado? Ah, pero justo precio. Ah, el precio que te determinan los juzgados mediante peritaje. Ahí está la explicación. Mi explicación. Quizá hay alguna otra. Cuando a mí me dice el pago deberá efectuarse de forma previa, el pago es el cumplimiento de lo debido. ¿Yo puedo cumplir lo debido parcialmente? No, porque si no estoy incumpliendo o cumpliendo parcialmente. Si a mí me dicen el pago y yo pagué algo, es porque lo pagué. Cuando yo diga pagué parcialmente, es porque no lo terminé pagando. He incumplido. Entonces, me están cambiando. Y esa idea del pago ya es un tema de derecho civil. El pago, el cumplimiento de lo debido, que puede ser la entrega de algo, la entrega de dinero, la entrega de un bien, dependiendo del tipo de obligación. En este caso estamos hablando de una expropiación, pago en dinero. Cumplimiento de lo debido. ¿Cuántos son? 100 millones. 100 millones. Si yo entrego 50 millones, ¿hay pago? No hay pago. Hay pago parcial. Y eso, pago parcial, es lo que no dice ahí. Dice pago a secas. O sea, cumplimiento de lo debido. ¿Ya? Así que una vez más me están interpretando de forma extensiva y lo que no dice. ¿Se habla de que la persona puede discutir la legalidad de la expropiación? Sí, se puede discutir la legalidad de la expropiación. También va a poder discutir el monto, por supuesto. Dice, discutir el monto y la modalidad de pago. ¿Por qué? Porque en una de esas yo quiero que me paguen más y puedo negociar y quizás terminar diciendo páguenme más, pero en 2 cuotas. Porque quizás me conviene hacerlo. Pero es porque yo estoy negociando judicialmente. Si no hay acuerdo, yo puedo negociarlo judicialmente. Y el juez va a cortar el queque, va a decir, mire, el justo precio de su propiedad es este, de mercado. Y eso es lo que le va a tener que pagar el Estado. ¿Ya? Así que con eso pasamos el tema de la propiedad. ¿Qué más tengo por aquí anotado en mi pequeña pauta? Rápidamente, mire que me he demorado bastante. Y estado de excepción. ¿Ya? La actual Constitución contempla... Vamos a tomar un poquito de agua. La actual Constitución contempla 4 tipos de estados, ¿ya? El estado de asamblea, que en caso de guerra externa, el estado de sitio en caso de guerra interna, súper raro, y el estado de catástrofe, que en caso de calamidad pública, ¿cierto? Cuando hay desastres, bien sabemos eso, y el estado de emergencia, que es por grave alteración al orden público, ¿ya? Ah, pero voy a responder. ¿Qué pasa si no quiero que me expropien? Tengo que discutir la legalidad del acto de Rodrigo. Estoy diciendo porque en principio no me puedo oponer a una expropiación, porque es una potestad del Estado. Y eso es actualmente en la actual Constitución, en las anteriores Constituciones e incluso en el proyecto de nueva Constitución. Porque existe una utilidad pública. Yo puedo discutir la legalidad si es que existe o no existe la ley, o si se hizo correctamente o no, qué sé yo. Pero existiendo utilidad pública, porque hay que ensanchar un camino, porque hay que construir un acueducto, porque hay que hacer una obra de gran interés público, supongamos, existe la potestad pública para hacerlo. ¿Ya? Eso es. No nos podemos oponer. Van a tener que pagar muy bien probablemente el valor que corresponde. ¿Ya? Pero, y eso lo puedo también discutir. Pero no puedo discutir si es que existe una utilidad pública bien fundamentada. Y es por eso que se exige, estas potestades tienen que derivar de la ley, obviamente. ¿Ya? Así que ahí he explicado a Rodrigo. Continúo con el tema de los estados. Actualmente existen 4 estados. ¿Ya? De los 4 estados, en el proyecto de nueva constitución se mantienen 3. El de guerra internacional, en el caso del estado de asamblea, el conflicto armado interno, en el caso del estado de sitio, y el estado de catástrofe. Desaparece el estado de emergencia. Hay que decirlo, en el acuerdo que logró la izquierda, en este acuerdo que dijeron, ojo, si aprobamos la nueva constitución, vamos a ponernos de acuerdo incluso en crear una reforma constitucional para un estado de emergencia. ¿Ya? Ojo, hay un acuerdo de la izquierda que sí llegaron a un punto sobre qué cosas se deberían mejorar
o restringir en interpretación. Una carta que yo la miré muy feo al principio, pero la verdad es que ya me terminó convenciendo un poco la carta. Ya no está tan mal. Esa cocina estuvo bien. Esa, que no se acostumbre, pero esa cocina estuvo bien. ¿Ya? Eh, y falta que salga la del rechazo. La del rechazo no ha hecho una serie de acuerdos en caso de existir un rechazo sobre qué puntos pretenden reformar o no. Esa es la carta que falta. Y yo creo que podría cambiar la balanza si es que ellos las publicaran hoy día o mañana. El tema es que no existió el consenso para hacerlo, así que tampoco lo han hecho y yo creo que ya un poco tarde, o sea, en el sentido que no va a salir. ¿Podría cambiar las cosas? Sí, pero no creo que salga. ¿Ya? Así que la única carta que existe para comprometerse a futuras reformas es la que ha existido por los partidos de izquierda. ¿Ya? Insisto, la miré muy feo, pero la leí y ya terminó convenciéndome un poco. Y una de las cosas que quieren cambiar es colocar que ya, restablezcamos este estado de emergencia por grave alteración en el orden público. ¿Ya? El estado de emergencia que obviamente limita la libertad ambulatoria para movernos. Bien conocemos lo que es el estado de emergencia, si lo sufrimos hace poco, ¿cierto? El tema, el tema es el siguiente y lo que a mí no me gusta, y aquí doy un speech que lo tengo, ya lo he repetido muchísimas veces. Eh, Pasa lo siguiente, que en Chile se confunden las funciones de militarización de las policías con las funciones civiles. Cuando yo militarizo una policía, estoy entregando herramientas que son de defensa nacional contra un enemigo externo, contra una invasión, para atender temas con la ciudadanía. ¿Cómo yo voy a establecer orden público con un ejército que está entrenado para defender de una invasión externa o de una amenaza externa, con fuerza de carácter letal? ¿Puedo yo restablecer el orden público con armamento y herramientas letales, siendo que son tus ciudadanos? Ya ahí hay una falta de lógica. Más aún, que muchas veces la ciudadanía se mueve por problemas sociales y por falta de derechos. ¿Puedo yo tratar mal a esta ciudadanía, que después vuelve a su casa y se da cuenta que el derecho le sigue faltando, y por tanto al otro día va a volver a salir y va a volver a ser tratado con fuerza letal de un ejército, y después al siguiente día va a decir, me sigue faltando? ¿Qué le va a quedar a esa persona? Le va a seguir protestando. Entonces uno no puede atender situaciones de problemas ciudadanos, de orden interno, con fuerza militar letal, porque no existe la lógica ahí. Los problemas internos, cuando hay temas de criminalidad, de desórdenes, se tratan con fuerza policial civil, que es lo que no existe en Chile. No existe porque la PDI no está para eso. Para eso debería estar Carabineros, pero Carabineros tiene un origen militarizado y un entrenamiento militarizado. No calza. El entrenamiento civil permite disuadir de forma no letal, un correcto funcionamiento, de forma disuadir de forma no letal, calmar una muchedumbre gigante. Y lo otro, que no estás tratando de forma letal a tu población, ni lesionándola, ni torturándola. ¿Ya? El tema es que no existe ese entrenamiento en Chile. No existe la disuasión civil de esos problemas. Y mientras tú tengas una serie de problemas relativos a derechos civiles y prestaciones básicas que hacen a las personas obviamente sentirse indignadas y salir semana a semana, y los tratas de forma letal, obviamente es una olla a presión. Entonces, si tú sigues tratando militarmente problemas de orden público que no son de enemigo externo, sí vas a tener un problema. ¿Ya? Y ahí va la idea de desmilitarizar Carabineros y convertirlo en una policía civil, que esté especializada en el tratamiento con la ciudadanía, con la criminalidad que podría significar la ciudadanía. ¿Ya? El segundo paso era eliminar el estado de emergencia, que permitía militarizar problemas internos. ¿Ya? El estado de emergencia era una suerte de estado intermedio. No queríamos declarar estado de sitio. Entonces nos inventamos un estado de emergencia que es un estado medio. De hecho, hace poco querían inventar un estado intermedio. Y un estado intermedio del estado de emergencia hubiese sido un estado un cuarto. Así de ridículo, un estado 25%. Porque el estado de sitio está acá, el estado de emergencia estaba acá. Si creamos uno intermedio nuevo, estaba más abajo. No tenía sentido. ¿Ya? El estado de emergencia ya es un estado intermedio, en que no queremos declarar estado de sitio, pero igualmente vamos a meter la fuerza militarizada. Entonces no tiene sentido. La idea original era eliminar el estado de emergencia y empezar a tratar civilmente los problemas internos. Empezar a solucionar el tema de los derechos sociales, la prestación de servicios básicos y dejar de tratar con fuerza letal a la ciudadanía, que día a día va a salir siempre molesta. Esa era la lógica interna. El problema es que hoy en día
la olla a presión ya existe. Tenemos un problema en el sur con el tema de los pueblos mapuches. Tenemos un problema en el norte con un tema de inmigración, que no es una invasión, es un tema de orden público que tiene que ver con inmigración. ¿Ya? No es como que vengan a invadirte, no, son personas también, ciudadanos, quienes están buscando una oportunidad. Y claramente, como no la encuentran, obviamente ahí se genera un problema de habitabilidad. Entonces, como ya existe esa olla a presión, es un poco tarde para aplicar la solución civil. Entonces, te están haciendo un mix. Están diciendo, ya, vamos a volver al estado de excepción, vamos a generar una reforma y agregar el estado de emergencia nuevamente, ¿ya? Para lidiar un poquito civil con una nueva policía civil, que sería Carabineros de forma civil, no militarizada, para lidiar con más prestaciones sociales. Y al mismo tiempo, bueno, utilizar militares porque hay situaciones de violencia. Porque la situación de violencia pasada genera focos de violencia más radicalizados. Quizás la población, la mayoría, se sentiría más calmada, entre comillas, con una nueva constitución. Pero ya generaste los grupos radicales, que no se van a sentir contentos. Ya los generaste, ya los creaste. Entonces ya es un poco tarde para aplicar quizás otro tipo de soluciones. Y ahí está la dicotomía, ahí está el problema, obviamente, y que se genera con los estados de excepción. Probablemente el estado de emergencia va a volver, ya sea que lo reinstauren mediante una reforma, o porque empiezan a deformar el estado de catástrofe y deciden que la calamidad pública no solo viene por un terremoto en Chile, sino que también viene por muchedumbre. Cosas que pasan. ¿Bien? Eso respecto al estado de excepción. No es que tenía armado ese speech. Cosas que pasan. ¿Ya? Creo que me queda muy poquito. De hecho, me queda lo de plurinacionalidad para terminar. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Vamos al artículo 5. Ya estamos finalizando. Esta es la última parte. Vamos al artículo 5. ¿Y qué dice este? Vamos buscando acá. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Ya. Actualmente la Constitución, ¿qué es lo que dice la Constitución de hoy? Dice, bueno, existe una nación chilena y que la soberanía se ejerce mediante el pueblo. Entonces tenemos una soberanía, un soberano que es una nación y se ejerce mediante el pueblo. ¿Cuál es la lógica de esto? Ya, muchas gracias ahí a Mario por sus palabras. ¿Cuál es la lógica de esto? El soberano es la nación, aquellos que vivieron antes, los que viven actualmente, los que vivirán a futuro. Ya este espíritu nacional, la idea de nación. Pero ¿quién vota? ¿Quién ejerce esa soberanía? Los que están vivos, ¿no? Aquellos que están vivos. Y ese caso es el pueblo. Y el pueblo se entiende como la ciudadanía con capacidad de voto. Estrictamente hablando es eso. ¿Ya? Entonces, el soberano es la nación y la soberanía se ejerce mediante el pueblo, o sea, los que están vivos de aquella nación. ¿Ya? Lo que está preguntando LF lo hablé en el primer live, ¿ya? Para no gastar más tiempo en esto. Disculpe si cae la pregunta, pero por si acaso. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que hoy en día. Pero cuando hablamos de nación, uno decía el espíritu nacional. Ya, pero existen estados donde existen más espíritus nacionales. Pensemos en un ejemplo extremo, España. España es un país que tiene distintos pueblos, ¿cierto? Tienen autonomías regionales y una estructura bastante especial. Y uno no puede decir que un catalán sea lo mismo que alguien de País Vasco, por ejemplo. ¿Ya? Y es un país que convive en sí mismo. ¿Ya? Para decir que un estado tiene una misma nación, es que todos tenemos un mismo origen. Y estamos lejos de tener un mismo origen. Tenemos distinto origen, étnico, religioso, territorial, costumbres. Un chileno del norte tiene costumbres completamente distintas a un chileno del sur. En algún momento se intentó crear una identidad nacional. Hay que decirlo, con cosas un poquito infantiles. Nos creamos una bandera, ¿cierto? Un escudo, juegos nacionales, costumbre a nivel nacional. Creamos ese espíritu nacional, que no tiene nada de malo en la medida que se mantenga a niveles aceptables y no empezar a hablar de nacionalismos, ¿ya? Y está bien eso, pero fue un poquito forzarlo, porque en esa imposición de un espíritu nacional único se pasó a llevar orígenes distintos y pueblos distintos que quedaron obviamente relegados.
aceptar una interculturalidad de un Estado, interculturalidad, no es suficiente. Porque es aceptar, bueno, hay más cultura en nuestro país, sí, y las vamos a tratar de ver. Es casi paternalista, ¿ya? Es como decir, nosotros somos los predominantes y aceptamos que existen otras culturas. Por eso la interculturalidad no es aceptable. Cuando hablamos de plurinacionalidad estamos diciendo sí, acá hay más naciones, acá hay personas con distintos orígenes y todos podemos convivir en el mismo Estado, que es único e indivisible. ¿Ya? Lo dice expresamente, único e indivisible. Está en el 187 por si acaso. Entonces cuando alguien me discuta, oye, pero están dividiendo el país, 187, único e indivisible. Hay distintas naciones, distintos orígenes, distintos espíritus nacionales que pueden convivir en nuestro territorio, como ha convivido en una serie de otros países. Si tuviéramos que verlo como una suerte de margen de avance, a este lado tenemos estados con unas configuraciones muy raras, como podrían ser el Commonwealth, que es muy extremo, ¿cierto? Porque son distintos estados o países, qué sé yo. Un poquito más acá, tenemos los federales. Los estados federales como Estados Unidos, ¿cierto? Un buen ejemplo, todos lo conocen, perfecto. Y por este otro lado tenemos a Chile, que es único e indivisible actualmente, como es. Que avancemos es avanzar así un poquitito. Más allá quedan los estados regionales, ¿cierto? Con distintas configuraciones dependiendo del país, los federales con distintas configuraciones. Nosotros estamos avanzando un poquito. ¿Por qué entrar en pánico y pensar decir que el país lo estamos dividiendo? Si en ese espectro de posibilidades de avanzar hacia un estado que vendría siendo uno federal o dividirse prácticamente, existe una gran cantidad de posibilidades. Chile lo único que está haciendo es que en ese espectro de que tenemos un estado federal a un estado único e indivisible, con una sola nación como hoy, estamos avanzando un poquitito. Todavía ni siquiera llegamos a ser un estado regional. Ni siquiera alcanzamos a eso. ¿Ya? Entonces, entrar en pánico y decir que estamos dividiendo el territorio, sobre todo cuando la misma Constitución en el 187 dice que es único e indivisible, no tiene sentido. Más aún que todos estos territorios van a estar regulados por ley. ¿Ya? Voy a leer ahí un poquito. Que en el artículo de la... Bueno, pasa lo siguiente, que la Constitución actual, en el artículo 5, dice que el soberano es la nación, por si acaso, si quieres buscarlo en la Constitución actual. Pero obviamente aquí, en el proyecto de nueva Constitución, te están diciendo, no es una nación, hay más naciones, hay plurinacionalidad, ¿ya? Hay más espíritus nacionales, ¿ya? Ahora, entonces no se divide. Ahora, alguna vez escuché una palabrería horrible que decía, es que ahora los pueblos que también conviven en Bolivia o en Perú, que son coincidentes con los pueblos originarios chilenos, van a reclamar, ¿ya? Entonces, van a reclamar, digamos, que los territorios. Pues están diciendo que es único e indivisible. Bolivia reconoce sus pueblos preexistentes. Perú, quizás, no sé cuál es la normativa de Perú. Y Chile va a tener los suyos. No van a poder reclamar los otros de otros países a los de Chile. Si estamos viendo a los de nuestro territorio. No hay justificación para eso. Alguien dice, van a invadirnos. Y la invasión es un hecho. No requiere justificación constitucional para hacerlo. O sea, si fuese por invadirnos, podrían hacerlo ahora mismo. Porque la invasión es un hecho, es una imposición de fuerza. O sea, si van a invadirnos, que lo hagan ahora, da lo mismo la Constitución, es irrelevante. ¿Ya? Así que tampoco es un argumento. Voy a leer un poquito aquí lo que dicen. La nación es una suerte, de hecho la definición de nación no es unívoca, no existe una sola definición, es una suerte de espíritu de nacionalidad, de pertenecer a una misma agrupación, en un mismo territorio, ¿cierto? Con las mismas costumbres, ¿ya? De hecho, cabe preguntarnos, nosotros como chilenos somos una nación, y bueno, con el tiempo hemos construido una nación como chilenos, que tenemos nuestras propias costumbres, pero hay personas que estaban aquí de antes, que quizás no se adaptaron completamente a las creaciones nacionales de los que nos hacemos llamar chilenos, ¿ya? Entonces, no podemos imponerlo de tal forma, ¿ya? Respecto a lo que deberían salir en los medios de comunicación masiva, no, este es, como ya le llamo, el circuito indie de profesores, educación cívica, está lleno de eso, hay de economía, de derecho, de sociología. El circuito indie de mantenerlo, somos de garage, por si acaso. Hay varios ahí, por si acaso. Me gusta verlo así, es como una forma de romantizarlo, ¿ya?
Entonces, por tanto, plurinacionalidad, eso significa, estamos hablando de varias nacionalidades, como ya les decía, distintos espíritus. Y más allá de eso, y les voy a mencionar nuevamente el articulazo que se repite, y fue mejorado, hay que decirlo, el artículo 16, número 3, ¿cierto? En caso que alguien crea que el día lunes, o 10 días después, o 8 días después de la Constitución, o 3 días después, cuando entre en vigencia, lo vamos a ver cuando pase en el diario oficial, y hay que decirlo, la normativa respecto a la entrada en vigencia de la Constitución actual con la nueva Constitución no coinciden del todo, hay una serie de problemas ahí. Yo creo que vamos a ver cómo lo interpretan, ese es otro tema. El artículo 16, número 3, dice: ninguna magistratura, persona ni grupo de personas civiles o militares pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente les hayan atribuido la Constitución y las leyes, ni siquiera con pretexto de circunstancias extraordinarias. O sea, que cuando entre en vigencia la nueva Constitución, el que se quiera creer nuevo caudillo, el que se quiera creer nueva autoridad y el que se quiera creer con nuevas autoridades, tiene que esperar sentado. Tiene que esperar sentado a que las leyes le den el pase y decir, efectivamente, usted es una autoridad. Antes, usted se queda sentado esperando. Usted no puede hacer tal cosa hasta que se le autorice expresamente. ¿Ya? Nadie puede atribuirse o autoatribuirse situaciones de la Constitución nueva de un día para otro. ¿Bien? Comentarios finales, último live. ¿Qué he aprendido de esto? Fue una experiencia nueva, siempre hice mucho quite a transmitir en vivo. Lo hice haciendo clases online, en pandemia. Muchas clases así y las sigo haciendo. Hoy día estuve haciendo clases toda la mañana, capacitaciones a funcionarios públicos por cámara. ¿Ya? Pero transmitir en vivo abierto y que quede grabado en YouTube, obviamente hay un riesgo personal superior, hay un tema de imagen de por medio. Me gusta verme a mí mismo como profesor, me gusta verme a futuro como eso. Estoy estudiando un magíster para perfeccionar mi docencia, de la que ya vengo utilizando hace mucho tiempo, ¿cierto? Hace varios años. Entonces, igual es un riesgo, pero tuve que aceptar que así es la modernidad, así son los avances. Yo mismo veo y consumo mucho podcast, live, entonces, en cierta forma fue como, bueno, tengo que acercarme a ello. Sea pocas personas, sea muchas personas, es un buen ejercicio. Había una muy buena razón que era el tema del plebiscito, era la última semana. Quería hacer algo especial más allá de seguir publicando cosas por escrito, que es un lugar súper seguro. Publicar por escrito en Instagram, no me equivoco, reviso lo que leo, todo el asunto. Entonces es súper cómodo estar de esa posición. ¿Bien? Era un riesgo, una nueva aventura. Pienso, tengo una buena evaluación de esto. Tengo una buena evaluación. Recomiendo podcast después, ya por Instagram se lo mando por escrito, creo que ya lo he hecho también. Como ahí me preguntan, están preguntando si hay podcast ahí recomendables. Pero a futuro, ¿qué es lo que pretendo hacer? No sé. Voy a pensarlo. Voy a pensar si sigo haciendo una sola transmisión, si sigo hablando. Sé que quiero hablar de educación cívica. Sé que quiero difundir educación cívica. Quiero ver el formato. ¿Ya? Tenía que experimentar este formato, así que ahora ya sé lo que es. Vamos a ver con cuál de todos los formatos, podcast, transmisión, por escrito, con cuál me quedo. ¿Ya? Le agradezco a todas las personas que participaron y le doy la gracia ahí a la Javi también. Y a todos los saludos y toda la gente que me habla. ¿Ya? En vivo siempre hay entre 15 a 30 personas. Después ven las repeticiones muchísimas personas. Me llegan las estadísticas de Instagram, ven muchas personas las estadísticas de repetición. Otro grupo de personas lo mira en YouTube, donde además hay subtítulos, que a lo mejor se demoran en subir un poquito. Subo el video, se demoran unas cuantas horas y ya aparecen los subtítulos. Por eso intento modular bien, a pesar de hablar rápido. ¿Ya? Eso pues. Vayan a votar temprano. Dicen que el voto va a ser rápido porque son dos opciones, pero tenemos un padrón electoral completo, así que yo voy con el ánimo de que estar una hora y media. Y nos vemos de vuelta en otra oportunidad para seguir difundiendo educación cívica con la Constitución que quede vigente. ¿Ya? Con la Constitución que quede vigente, cualquiera sea, ya lo decidiremos todos y no quedará otra situación. ¿Ya? Muchas gracias y que estén muy bien. Yo me voy a cenar, así que nos vemos. Chao, chao.